Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Casi siempre hablamos de la víctima del narcisista en singular, refiriéndonos a la pareja de un narcisista, al compañero de trabajo o al subordinado de un narcisista, etc. Pero hay una determinada circunstancia en la que los perjudicados por el narcisista son varios, que sufren todos a la vez la presencia maligna de este individuo trastornado. Me estoy refiriendo, por supuesto, al narcisismo dentro de la familia. Las familias narcisistas son auténticas telas de araña. En ellas, parte de sus miembros, en especial los niños, quedan atrapados en los hilos del sufrimiento emocional. En estas dinámicas siempre hay alguien que antepone sus propias necesidades a las del resto, erigiendo de esta manera un poder absoluto. Este poder, en muchos casos, sirve para boicotear y manipular con un único fin: ser nutrido, reconocido y validado a todos los niveles. Quienes han crecido en un entorno disfuncional con este tipo de características suelen coincidir a la hora de reflejar una realidad. De puertas hacia afuera, todo el mundo creía que mi familia era perfecta, pero de puertas hacia adentro vivíamos un auténtico infierno. No es fácil salir de estas situaciones y aunque este tipo de vínculos tienen a menudo sus propias huellas y sus particularidades, podríamos decir que en esencia las familias narcisistas comparten varios puntos en común. Lo más característico es sin duda la existencia de un conjunto de reglas tácitas muy concretas que crecen en el seno de estos hogares tóxicos y por encima de todo patológicos. Son normas que se alzan alrededor de una persona y donde al resto se les veta cualquier derecho, cualquier reconocimiento. Así es común que los niños carezcan de acceso emocional a sus padres, se les ignore y se les someta a un maltrato silencioso y permanente. Por otro lado, es muy habitual que todo este tipo de dinámicas queden silenciadas para siempre en las ramas de nuestro árbol genealógico. De hecho, en el momento en que el niño, convertido ya en adulto, logra por fin dejar ese entorno denigrante, es común que el padre, la madre o los dos califiquen de mal hijo por abandonarlos, por atreverse a cortar ese vínculo tan perjudicial para él. El hijo que vive o ha vivido en el seno de una familia narcisista no tiene fácil poder demostrar el abuso sufrido, la carencia emocional o el agravio psicológico sufrido. A los ojos de los demás, la suya era una familia perfecta. Ahora voy a poner un simple ejemplo de cómo es la dinámica de una familia narcisista. Sara tiene 20 años y estudia psicología. Hace un año que ya no vive con sus padres y ahora, desde la distancia, intenta rehacer y recomponer su vida. Tomar perspectiva y reconstruir fragmentos internos con el fin de superar el pasado e intentar avanzar. La suya, su herida, se concentra en esa familia narcisista con la que creció y donde el juego de fuerzas partía y se compartía entre ambos progenitores. Su padre sufría algún tipo de trastorno de la personalidad. Lo sabe ahora gracias a sus estudios. Sin embargo, nadie se atrevió nunca a recomendarle que acudiera a un profesional o que pidiera ayuda. No lo hizo porque el contexto en el que vivía hizo de su posible trastorno narcisista algo tremendamente funcional. ¿La razón? Su madre era la pieza instrumental, pero también una víctima más. Alguien que cedía a cada una de sus necesidades y que nunca fue capaz de poner límite alguno al narcisista. Sara, por su parte, era el chivo expiatorio. Ella, la pantalla de proyección de un padre narcisista, el receptáculo de sus frustraciones, fracasos y de su ira. Su hermana mayor, sin embargo, era el hijo de oro. Es decir,
esa figura que el narcisista utiliza para moldearla a su propia imagen y semejanza y que por alguna razón consideró que estaba dotada de mejores talentos que Sara. La situación le afectó tanto que llegó a pensar que había algo defectuoso en ella. No obstante, cabe decir que aunque el chivo expiatorio se lleva la peor parte en el seno de las familias narcisistas, el hijo de oro tampoco está en mejor posición. Sobre él o sobre ella se colocan expectativas tan elevadas que el sufrimiento está también más que garantizado. Dibujado el retrato, podemos suponer que no era tarea fácil salir de estos entornos. No lo es porque el hecho de haber crecido en ellos supone haber integrado muchos mandatos, muchos esquemas y retóricas destructivas que crean un impacto considerable en la mente infantil. Estas que voy a relatar a continuación serían algunas de las dinámicas que se producen dentro de la familia narcisista. Tu familia es la mejor. No le digas al mundo exterior lo que ocurre. La familia narcisista cuida mucho la imagen. De hecho, uno de sus mensajes más repetidos es que nosotros no tenemos problemas, somos una familia perfecta. En segundo lugar, se producen disfunciones parentales. Si en una familia normal el objetivo de los padres es nutrir emocionalmente a los hijos, ofrecerles seguridad, afecto y educación, en las familias narcisistas los hijos tienen una obligación, nutrir ellos a los progenitores. Y en tercer lugar, falta de comunicación efectiva y afectiva. Este dato es muy característico. El tipo de comunicación más común en las familias narcisistas es la triangulación. Es decir, la información nunca es directa y se aplica un claro comportamiento pasivo-agresivo basado en la tensión y en la desconfianza. Por ejemplo, en el caso de Sara que citábamos anteriormente, nuestra protagonista, cada orden, deseo o comentario emitido por su padre le llegaba a su madre, que hacía de intermediaria y empleaba todos sus esfuerzos para conseguir que Sara obedeciera. ¿Cómo salir de un entorno conformado por una familia narcisista? Mark Twain escribió en su libro Huckleberry Finn que no tenemos que definirnos por las heridas sufridas por nuestros sistemas familiares. En un rincón de nuestro corazón siempre hay un pedazo del propio ser que sigue siendo tan optimista como vital y que debe permitirnos correr de la nada absoluta hacia la felicidad. Para lograrlo, para salir de ese entorno yermo y venenoso que suponen las familias narcisistas, nunca está de más reflexionar sobre estas dimensiones. En primer lugar, entiende que alguien con un historial de comportamientos narcisistas no puede cambiar con facilidad. No obstante, existen terapias para ellos, pero son muy pocos los que dan el paso para admitir que hay algo en ellos que no está funcionando bien. En segundo lugar, intentemos no sentirnos culpables por lo que puedan llegar a hacer o no hacer nuestros familiares narcisistas. Pongamos las protecciones cognitivas suficientes para no alcanzar el punto al que llegó Sara y llegar a pensar que hay algo que no está bien en nosotros. En tercer lugar, hablar de tus emociones o de cómo te sientes no sirve de nada ante un narcisista. Es inútil. Podemos salir más dañados. Por tanto, nos limitaremos a usar frases como «entiendo lo que me dices, pero no voy a permitir que...» «Debes comprender que no tienes derecho a...» «Te pido que a partir de ahora tal...» Debemos poner límites con asertividad. En cuarto lugar, busca aliados en tu familia o en tu entorno social. Personas que puedan entenderte y apoyarte, que puedan ayudarte en esos momentos de dolor y dificultad. Y en quinto lugar, pon distancia con la familia narcisista. Ahora bien, poner distancia no siempre significa romper todo vínculo, sino más bien tener claro qué situaciones podemos manejar y cuáles no, y qué podemos tolerar y qué no podemos tolerar, y con qué frecuencia decidimos verlos. Para concluir, vivir en un entorno donde los principios emocionales se tergiversan no es sano ni tolerable, aun menos si en ese contexto disfuncional hay niños. Lo más común es que cuando lleguen adultos sean ese tipo de personas incapaces de decir no o de entender que tienen todo el derecho a poner límites a los demás, a decir bien alto lo que quieren, qué necesitan y aquello que no van a tolerar.
Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.